Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les traigo un tema bien particular y algunos consejos para todos aquellos que están navegando en la transformación digital. Si es que ustedes son agilistas acérrimos y agilistas apasionados, como yo, deben estar en algún minuto, ya sea a nivel empresa o a nivel equipo o a nivel equipo más pequeño, deben estar tratando de implementar agilidad a toda costa. Si están en este canal es porque a ustedes les llama la atención y claramente esto es un tema muy importante, y aquí les traigo algunos consejos y algunas cosas para estudiar, para investigar, que también las tenemos algunas en el canal, en la Clínica de Agilidad, para ustedes y de manera gratuita. Pero antes les quiero invitar a suscribirse a YouTube. Aprieten el botón suscribir, compártanselo a sus amigos, a todos los que les interesa la agilidad y los proyectos, o los que estén navegando en estos ambientes, en estas aguas turbulentas, ¿cierto?, de transformaciones. Compártanle los videos, no les cuesta nada suscribirse y darle like a los videos. Y por otro lado, síganos en la subpágina de LinkedIn, que ahí también promocionamos todos los videos que vamos subiendo, ¿ya? Todo sobre agilidad, sobre proyectos, sobre liderazgo, sobre todo lo que tiene que ver los habilitantes para la agilidad. En la descripción de este video están todos mis contactos por si quieren contactarme y hacer cualquier pregunta. Yo respondo todo lo que me preguntan. Perfecto. Vamos a lo que nos convoca. ¿Qué les traigo hoy? Algunos consejos para cuando estén tratando de implementar agilidad en sus empresas. Yo sé que es difícil empezar, es difícil continuar, es difícil porque existe mucha resistencia al cambio para estas metodologías, sobre todo en empresas que venían del tradicional, ¿cierto?, de la metodología tradicional. Que nunca caigan ustedes en decir que metodología tradicional no funciona o no sirve. Siempre sirve la metodología tradicional, sirve la agilidad para ciertos casos o proyectos en los que estemos navegando, para ciertos entornos en los que nos estamos moviendo o los que nuestros equipos se están moviendo. Entonces, si ustedes son de esas personas que están en esa dicotomía de decir, pucha, estoy en tradicional, pero quiero pasarme a agilidad, quiero que mi equipo, mi empresa lo adopte. Chicos, no se rindan. Busquen mucha información, y aquí les voy a dar muchos datos que ustedes pueden ir trabajando o pueden ir estudiando para poder avanzar en esto y hacer que sus empresas avancen también. Y miren, ¿qué les traigo acá? No sé si ustedes han visto personas que, claro, están siempre desmotivadas, siempre reclamando por todo, ¿cierto? En ese minuto nosotros claramente tenemos tres opciones. Cuando nosotros estamos descontentos con el trabajo, descontentos con lo que estamos haciendo, quizás tenemos que ir a buscar nuestro interés, nuestro ikigai. Quizás tenemos que ir a buscar a hacer propiamente nuestro moving motivator, ¿cierto?, para ver cuál es nuestra motivación. Pero dentro de esto, si ves a alguien que está posicionado en esto, o tú mismo estás posicionado en este suerte de descontento con la empresa, descontento con lo que estás haciendo, tenemos tres opciones muy claras, ¿ya? Una de ellas es dejar de reclamar. Esa es una opción que tenemos, ¿cierto? Porque algo tiene que tener la empresa, algo bueno que tiene que tener lo que estamos haciendo, y dejemos de reclamar y vivamos nomás lo que estamos haciendo. Trabajemos en la empresa, sigamos ahí, ¿ya? Una segunda opción es cambiar de trabajo, que claramente al cambiar de trabajo vamos a tener un nuevo ambiente, pero quizás vamos a caer en el mismo ambiente tradicional que no nos gusta, que estamos desmotivados o todo lo que implica eso, ¿cierto? Quizás vamos a estar bien unos meses, pero al cambiar de trabajo, unos meses vamos a estar súper bien, súper animados porque es algo nuevo, nuevos compañeros, nuevos desafíos, ok, pero al tiempo nos vamos a desmotivar de nuevo, ¿cierto? Y aquí entra mucho la motivación intrínseca y extrínseca, porque la motivación intrínseca es la que yo, dentro de mi ikigai o lo que me interesa, mis motivadores, son lo que me mueven a estar donde estoy, ¿cierto? A hacer el trabajo en que estoy trabajando, ¿cierto? Valga la redundancia. Pero claro, estos dos opciones claramente son que nosotros mantenemos así como esas imágenes, ¿cierto? Nos mantenemos como un robot en donde seguimos trabajando y seguimos repitiendo los mismos patrones
en donde no hacemos cambios sustanciales dentro del ambiente donde nosotros estamos navegando, ¿cierto? Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir en la misma senda, ¿ok? En esas dos opciones. Pero hay una tercera opción, y esa tercera opción es la que a mí más me gusta y es la que yo siempre he tomado en todas las empresas en donde he estado. Bueno, en las últimas porque al principio seguía las reglas nomás, ¿cierto? Y la tercera opción es esta: hacer que las cosas cambien, ¿cierto? Así como lo vemos en la imagen de ahí, nosotros podemos ver que hay una sola persona que tiene un hacha en la mano y quiere derribar esa muralla que lo lleva directamente a un camino mucho menos complejo, ¿cierto? Quizás podemos ver que eso es la agilidad. Ese es el camino de la agilidad. Puede ser. Pero ustedes tienen que tomar la decisión de seguir por ese camino, de tomar el camino difícil. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Mientras todas las personas van en esa fila india para ese camino tan complejo, con tantas vueltas, y hay muchos más kilómetros en ese camino, ¿cierto? En donde nos damos muchas vueltas, pasamos por muchos desperdicios, ¿cierto? Desperdicios de burocracia, de que los proyectos no salen bien, de que las personas están descontentas, pero seguimos en ese camino, ¿cierto? Las primeras dos opciones son para eso. Seguir en ese camino es lo que nos dicen. Pero ¿qué pasa si nosotros rompemos la rueda, ¿cierto? Rompemos un poco el status quo de esas personas que están siguiendo por ese camino constantemente y hasta el día en que se mueren, van a estar en ese camino. Tomemos el camino difícil, chicos. La agilidad, muchas veces, para empezar la agilidad, es un camino difícil. Y ese es el camino que tenemos que tomar. Y ese es el camino que yo he tomado siempre, en donde he tenido mejores resultados, quizás un mayor esfuerzo al principio para derribar esa muralla, pero una vez estás en ese camino, ya la agilidad se da por sí sola. Y eso es tremendamente importante, ¿ya? Muchas veces, no sé si ustedes han visto, o se han sentido, que están en un trabajo haciendo un informe que quizás, y nadie sabe por qué se hace ese informe. Si uno lo empieza a cuestionar, empieza a hacerle doble clic a ese informe, a la creación de ese informe, podemos ver que hay mucho tiempo para generarlo, hay que dedicar mucho tiempo, pero ¿a alguien le sirve? ¿Le hemos preguntado a la persona que lo recibe si realmente lo lee? ¿Si realmente le sirve la información que está ahí? ¿O podemos suprimir ese informe? Y nos lleva tanto tiempo hacerlo, pero lo seguimos haciendo porque es una regla. Pero ¿por qué no cuestionamos esa regla? ¿Por qué nos vamos a ver por qué estamos haciendo ese informe? Conversemos con el que lo recibe, conversemos con los que de dónde se originó este informe que estamos haciendo, que nos dedica tanto tiempo. Preguntemos, cuestionemos. Ese es el llamado. La agilidad, básicamente nosotros vamos navegando en estos entornos turbulentos, ¿cierto? Vamos siguiendo las reglas, pero tenemos que cuestionar cada una de las cosas y sacar desperdicios. ¿Qué son los desperdicios? Son burocracia, esperas, transporte que no agrega valor. Todo eso, entre otros desperdicios que establece Lean, ¿cierto? Que lo vamos a ver en otro video. Todos esos desperdicios nosotros podemos cuestionarlo. Cuestionemos esa burocracia, cuestionemos esa firma que necesariamente tenemos que pasar para seguir con nuestro proceso de desarrollo, por ejemplo. Todas esas burocracias y desperdicios tenemos que cuestionarlo. Tenemos que cuestionar cada cosa que hacemos. Yo siempre les digo a los equipos, cuestionen todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque solo así vamos a tener procesos mucho más esbeltos que vamos a lograr reducir enormemente el tiempo de desarrollo y enormemente el esfuerzo que vamos a dedicar. Y vamos a dedicar mucho más esfuerzo al valor del cliente final. Y eso es lo importante, ¿ya? Y ese es el camino difícil, cuestionar lo que viene, quizás ese informe que estamos haciendo, que quizás lo inventó o lo creó alguien que ya ni siquiera está hace 5 años en la empresa, pero nosotros lo seguimos haciendo y a alguien le sirve. Todo va evolucionando, todo nuestro entorno va evolucionando, y si seguimos repitiendo las mismas cosas que hacemos hace 5 años, hoy ya no es sustentable. ¿Se entiende? Ese es el mensaje que quiero darles en este punto. Bueno, hay técnicas y hay varias cosas que podemos ir revisando, y aquí algunos datos para las personas que están
tratando de implementar agilidad en sus empresas, que luchan día a día con esa resistencia al cambio. Una cosa es entender bien de qué se trata Kaizen, ¿cierto? Change for good, ¿cierto? Un cambio bueno. ¿Qué es lo que tenemos acá? Kaizen significa que nosotros vamos haciendo pequeños cambios para lograr una meta grande. Pequeños cambios. Por ejemplo, si nosotros queremos dejar un vicio, ¿cierto? Por ejemplo, el tabaco, por ejemplo. Dejar el tabaco, ¿cierto? Si nosotros queremos dejar el tabaco, aplicamos Kaizen para poder hacer pequeños cambios en nuestra rutina para poder lograr un cambio enorme, que es dejarlo completamente. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un cambio pequeño, cambios pequeños, a pequeños escalones. Vamos logrando un cambio grande. Un escalón muy grande, tenemos un esfuerzo tremendo, y si no lo podemos subir, vamos a volver siempre a lo que teníamos anteriormente, de que queríamos generar ese cambio. Siempre vamos a volver. Pero el hombre, el ser humano, ¿cierto?, es un animal de costumbre. Y ese animal de costumbre tiene que acostumbrarse con pequeños cambios. Y eso es Kaizen. Kaizen también se aplica a proyectos, también hay metodologías para eso, pero no lo vamos a ver ahora. Básicamente es el Plan, Do, Check, Act, que básicamente es esa iteración en donde yo planifico, hago, chequeo que los avances y actúo, ¿cierto? Y vuelvo en ese espiral. Pero eso es tema de otra cápsula. Kaizen, un dato que ustedes pueden ir investigando, en la clínica también lo tenemos explicado. Otra cosa que también tenemos en la clínica explicado son los 8 pasos de John Kotter. Los 8 pasos de John Kotter nos hablan de que es una forma o unos pasos que uno tiene que seguir para poder lograr un cambio en una organización. Incluso se puede aplicar en una organización. Ustedes lo pueden aplicar a menor escala también en sus equipos o en sus equipos más pequeños, ¿cierto? O a nivel personal también. ¿Qué es lo que dice estos 8 pasos de John Kotter? Búsquelo, investíguenlo. En la clínica tenemos otra cápsula específica de este tema. 8 pasos. Crear un sentido de urgencia. Tiene que haber un sentido de urgencia del cambio, ¿cierto? Tenemos que entender por qué queremos ese cambio y para qué. El para qué, ¿cierto? Formar una coalición. Una coalición significa generar un equipo de transformación. Si ustedes están hoy en día navegando en una transformación digital o quieren lograr una, tienen que hacer un equipo de transformación, ¿ya? Ese equipo es el que va a trabajar en distintas áreas. Tiene que ser un equipo multidisciplinario para que ustedes puedan lograr ese cambio. Solos no van a poder, ¿cierto? O quizás van a poder, pero con tremendo esfuerzo. Tiene que haber un equipo detrás que esté a cargo de este cambio. Formen una coalición. Y esa coalición también tienen que haber sponsors, gente con más poder dentro de la empresa, para que te puedan eliminar obstáculos o favorecer un poco en las conversaciones que vas a tener con gerencia, o etcétera. El tercer paso es crear una visión para el cambio. Una visión, ¿a dónde queremos llegar? Ningún barco sin una brújula llega a un lado, ¿cierto? Sin un destino, sin una visión a dónde quieren llegar. Tenemos que tener una visión y tenemos que crearla con esa coalición que formamos, ¿ya? Alineado completamente con la organización, con el entorno en que estamos navegando. Claramente tiene que ser una visión bien creada. Comunique la visión, el siguiente paso. Comunicarla correctamente. Y ahí ustedes pueden agregar a la coalición que ustedes generaron, agregar a departamentos de comunicaciones, en donde los ayuden un poco a transmitir esto que es tan valioso, ¿cierto? El cambio que ustedes quieren generar, la visión. Eliminar los obstáculos. Buscar todos los obstáculos, los impedimentos, y eliminarlos. Gestionarlos para eliminarlos, ¿ya? Ya sea una resistencia al cambio que ustedes vean, conversar con esa persona, integrarlo a la coalición para que se sienta integrado y no ponga palos en la rueda para que el tema no funcione. Eso es súper importante. Asegurar triunfos a corto plazo. Es decir, Kaizen, y aquí nos vamos a Kaizen, ¿cierto? Triunfos a corto plazo. Pequeños triunfos que nosotros podamos comunicar. Pequeños triunfos para que el equipo o la coalición o el equipo de transformación que nosotros tenemos logre tener, saber que está ganando, saber que está logrando cosas, saber que está dando pasos y que está obteniendo resultados. Eso es súper importante. Después dice construir sobre el cambio. Es decir,
Nosotros hicimos un cambio, hicimos un pequeño logro, ¿cierto? Hicimos un cambio y tenemos que construir sobre ese cambio, seguir construyendo, seguir nutriéndolo, porque todos los cambios, cuando uno genera, por ejemplo, uno implementa Scrum, pero si no nutres y no construyes sobre ese Scrum que estás implementando o ese Kanban, ¿cierto? Si no construyes sobre eso, van a ir retrocediendo, retrospectivas, construir sobre lo que estás construyendo. ¿Perfecto? Y el último paso, anclar el cambio a la cultura de la empresa. Es decir, ya que hay una frase bien importante que yo la escuché en Enterprise Agility, que básicamente dice: no existe cambio de cultura sin un cambio de estructura, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan en metodologías tradicionales, nosotros siempre tenemos una estructura muy piramidal, ¿cierto? En donde hay muchos niveles para llegar a un gerente general. Entonces, ¿qué es lo que explicamos acá? Nosotros podemos cambiar la cultura, pero tenemos que cambiar la estructura, ¿cierto? En donde ustedes veían que en proyectos tradicionales existía un jefe de proyecto que era el magnánimo y era el único que analizaba el proyecto, contrataba el equipo eran todos súbditos de ese jefe de proyecto. Bueno, habían equipos ahí y se empezaron a generar equipos mucho más agradables dentro de esos equipos, pero seguía siendo el jefe de proyecto el único responsable de todo, el accountable de todo, ¿cierto? Si vemos un equipo Scrum, tenemos la figura del jefe de proyecto separado en Product Owner y Scrum Master, ¿cierto? En donde tenemos dos figuras con niveles distintos. ¿Y qué es lo que tenemos después? Alguien que es par de ellos, ¿cierto? En donde tenemos un dev team, en donde están todos los desarrolladores, QAs y todo lo que necesitamos en el equipo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Otra organización, un cambio de estructura. Nosotros podemos cambiar las culturas de los equipos, si lo vemos a baja escala, podemos cambiar la cultura de los equipos cambiando esa estructura. Si cambiamos la estructura de jefe de proyecto y desarrolladores a Scrum Master, Product Owner, Dev Team, ¿cierto? Líder técnico puede ser, cambiamos la estructura completa, por ende se cambia la cultura. Y eso mismo pasa en las organizaciones. Cuando cambiamos la estructura, cuando aplicamos agilidad, nosotros sabemos que en cada equipo tenemos que tener todas las habilidades posibles para que el equipo pueda enfrentarse a cualquier desafío. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Equipos multidisciplinarios, en donde no tenemos solo un área de una gerencia de QA, una gerencia de desarrollo, una gerencia de jefes de proyecto, ¿cierto? Tenemos una persona de cada uno de esos silos y los tenemos en un solo equipo. Y eso es lo que hace un cambio de cultura. Y cuando cambiamos la estructura, por ende podemos cambiar la cultura, ¿cierto? Y esa cultura tenemos que adoptarla como empresa. Si la empresa no está alineada con eso, muy difícilmente vamos a lograr un cambio transformacional dentro de la empresa hacia agilidad, ¿ya? Busquen estos 8 pasos que son muy interesantes en el detalle. En la clínica tenemos un video de eso también, ¿ya? Por otro lado, Lean. Y esto me gusta mucho Lean a mí porque básicamente ya ahí está el plan Do Check Act que estábamos viendo, ¿cierto? Me gusta mucho Lean porque lo que nos hace es cuestionar, ¿cierto? Dentro de lo que podemos adaptar a proyectos, ¿cierto? Nosotros podemos ver qué es lo que es Lean. Es mirar a nivel de proceso lo que estamos haciendo, identificar los desperdicios, quitarlos o gestionarlos, ¿cierto? Para hacer un proceso más esbelto. ¿Qué es lo que podemos ver en una diferencia entre cascada hacia agilidad en términos de Lean? Si podríamos ver que nosotros estamos mirando el proceso de desarrollo que tiene mi equipo, ¿ya? Posicionémonos ahí. Quizás podrían ver que el equipo actual que ustedes tienen hoy en día tiene muchos desperdicios. Quizás tiene una firma que tiene que ser el gerente de desarrollo para poder pasar a producción algo que necesita el cliente. ¿Esa firma es necesaria? ¿Podemos saltárnosla? ¿Podemos eliminar ese desperdicio? Porque efectivamente el gerente nunca está. Si no podemos eliminar esa firma para poder pasar a producción algo que estamos construyendo, ¿qué deberíamos hacer para gestionar ese impedimento o ese desperdicio, esa espera, esa burocracia?
Si el gerente nunca está, pedirle a ese gerente un backup. Si las reglas de la empresa necesitan esa firma, porque tiene que ser por auditoría, por X motivo, busquen un backup para ese gerente o pídanle un backup para que ese backup esté siempre disponible para firmar cuando nosotros necesitemos pasar a producción y entregarle el valor al cliente final. Entonces, no sean tan puristas con eso tampoco. Si vemos que el proceso necesita esas burocracias, busquemos la forma de hacer que esas burocracias tengan menos espera, tiempo de espera, ¿ya? Eso es súper importante en Lean. Por eso me gusta tanto Lean, porque cuestiona todo, cuestiona los procesos, ¿ya? Y otra cosa que también lo llamo a investigar, que también lo tenemos en la clínica, el Lean también lo tenemos en la clínica en un video, es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos acá? En la mentalidad fija, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros, todos los seres humanos, tenemos un poco de estas dos miradas. La mentalidad fija de las personas, cuando nosotros podemos ver mentalidades fijas, las capacidades son fijas. Es decir, nosotros tenemos prejuicios, ¿cierto? Prejuicios ante lo que miramos, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, nosotros estamos enfrentados a un nuevo desafío, ¿cierto? Nosotros tenemos prejuicios. Me va a ir mal, no lo voy a poder hacer. No, realmente, no sé, yo soy malo para esto, ¿cierto? Son prejuicios que te detienen. Son enemigos del aprendizaje. Esos enemigos del aprendizaje tenemos que eliminarlos. Tratar de gestionarlos. Tratar de dominarlos, ¿ya? Los prejuicios. Yo no lo voy a poder hacer, nunca lo he hecho hoy, ¿cierto? Me pongo en pánico. ¿Por qué? Porque me ponen un desafío y no sé hacerlo. No importa, aprendo, ¿cierto? Perfecto. ¿Puedo o no puedo hacer algo? Es decir, ¿por qué me cuestiono si puedo o no puedo hacer algo? Yo debería decir, puedo hacer todo. Perfecto. Mentalidad fija. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Cuestiono, ¿cierto? Mentalidad fija. Esa es la que tenemos que evitar. Evita que la gente en mentalidad fija evita equivocarse y con eso no innovan, ¿cierto? No prueban cosas nuevas que los pueden llevar al siguiente nivel. Entonces, al evitar equivocarse, claramente estamos incurriendo en una mentalidad fija. ¿Por qué no estamos innovando? No estamos proponiendo cosas nuevas en nuestras empresas. Por ende, no nos va a llevar al siguiente nivel en nuestra carrera, en nuestro desarrollo profesional, en el proyecto, en la empresa o en el equipo. En cambio, nosotros tenemos que tener una mentalidad de crecimiento constantemente, que las capacidades se pueden entrenar, saber que se puede entrenar, saber que podemos aprender, saber que nuestro cerebro está hambriento de conocimiento y podemos lograr lo que sea, ¿cierto? Aprendizaje continuo, estar constantemente aprendiendo, y por eso también son estos videos de la clínica de agilidad que a mí me gusta mucho enseñar, ¿ya? Predisposición a aprender, es decir, tener la predisposición a aprender constantemente, tener la predisposición, ¿ya? Saber que lo puedo aprender, disponerse a aprender, ¿ya? Y claramente decir, puedo lograr lo que sea, ¿cierto? Aunque no lo sepa, no importa, puedo lograr lo que sea. Para allá vamos. Mentalidad de crecimiento, búsquenla, indaguen sobre eso, porque es muy interesante también todo lo que se tiene que decir sobre eso. En la clínica tenemos otro video sobre eso. Y claramente hay muchas más herramientas, pero estos son como las principales que ustedes deberían entrenar para poder lograr una transformación o enfrentarse a una transformación. Busquen estos conceptos, ¿ya? Perfecto. Entonces, dentro de la transformación digital, que sé que es muy difícil, yo viví una, y claramente luchar contra toda la resistencia al cambio que se generaba en una empresa cuando querías implementar Scrum es tremendamente desgastante. Por eso tienes que tener un equipo, como decía John Kotter. Tienes que tener un equipo de transformación. Busca aliados. Pero ojo, si tú eres el que está liderando esto, al que se te ocurrió esta transformación, trata a tu equipo de transformación como un igual. Tú no eres el jefe de esa transformación. Si el resto se lleva las flores o las felicitaciones o los galardones por esto, deja que ellos lo reciban. Me importa mucho más en un equipo, cuando generamos transformaciones o cambios importantes,
que ellos reciban los galardones más que yo. Y eso es súper trascendental dentro de un liderazgo. Deja que el equipo gane. Si el equipo gana, por añadidura, ganas tú. Y siempre te van a llegar las felicitaciones, pero no porque tú dijiste yo soy el que hice esto. Eviten el yoísmo, ¿ya? En las transformaciones. Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Para ir cerrando la cápsula, estos son consejos que les estoy trayendo a la palestra. Tenemos 3 desafíos importantes hoy en día, ¿ya? 1, adaptarnos al cambio constantemente. Adaptémonos al cambio, ¿cierto? Otro, hacer innovaciones disruptivas que cambien las reglas del juego. Lo que cambia las reglas del juego. Imagínense, tomar el camino difícil. Derribar esa muralla que vimos al principio. Innovación disruptiva. Pero la innovación necesita un ambiente para ser innovador, en donde nos podamos equivocar constantemente, ¿ya? Y preocuparnos de la gente. 3 desafíos. Preocuparnos de las personas. Estamos trabajando con personas, no con robots, no con números, ¿ya? Son personas, por ende tienen sentimientos, y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Tienen sentimientos, ojo ahí. No son solo nuestros subalternos, no son solo las personas de nuestros equipos que tienen que hacer el trabajo. Tenemos que preocuparnos de las personas. Para eso está Management 3.0, otro dato, estructuras liberadoras que ayudan también a facilitar Management 3.0. Tenemos muchas cosas de afiatar a las personas y preocuparnos de ellos. Estudien también el tema de recursos humanos Agile HR. Existe un certificado hoy en día para eso. Habla mucho del Ikigai, habla mucho de las personas, de preocuparnos de las personas, que no son un número. Hoy estamos trabajando con personas y necesitamos entender eso como líderes, ¿ya? Para eso es el estudio también, mentalidad de crecimiento. Para estos 3 desafíos necesitamos características de las personas. 3 características: que tengan iniciativa, mucha creatividad y mucha pasión, que es uno de los valores más importantes dentro de nuestras carreras, que tenemos que ir desarrollando constantemente, ¿ya? Pero todo esto, la adaptación al cambio, la innovación disruptiva, el preocuparnos de las personas, que las personas tengan iniciativa, creatividad y pasión, necesita tener los contextos adecuados. Porque si no tenemos los contextos adecuados, claramente no se va a generar ni la adaptación al cambio, porque las personas van a tratar de no salirse de su zona de confort, ¿cierto? Van a tratar de mantenerse ahí. ¿Por qué? Por miedo a equivocarse. Sin un contexto adecuado, nosotros no vamos a poder innovar, porque las personas no van a tener el contexto para decir, levantar la mano oportunamente: ¡ay, chicos, me equivoqué, ayúdenme! No van a querer equivocarse para que no les llamen la atención, ¿cierto? Para que no los amonesten. No va a existir la innovación si yo no siento que tengo la posibilidad de equivocarme y de aprender de ello, y que el equipo me va a apoyar. No puede ser que una persona esté temerosa de que si se equivoca lo van a despedir o lo van a desvincular de la empresa. Eso es tremendamente importante. Los contextos adecuados también nos permiten preocuparnos de la gente, porque no tan solo los líderes se van a preocupar de la gente, sino que el mismo equipo se va a preocupar de sus compañeros. ¿Se entiende? Tenemos que tener los contextos adecuados. Y para esto también, los líderes, muchas veces la cultura de las empresas se vive y se riega desde el gerente general hacia abajo. Si el gerente general ve a todos como un número, los líderes van a ver a todos como un número. ¿Por qué? Porque tienen que seguir esos lineamientos. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Y aquí el llamado a todos los gerentes generales, CEO y las máximas autoridades de las empresas. Eso es súper importante, que nosotros nos preocupemos de las personas como personas, no como números. Y eso es súper trascendental, porque esa cultura se va a regar hacia abajo. ¿Por qué? Porque un líder que quiere preocuparse de las personas y no ve a las personas como un número, si está en un entorno en donde el gerente general o los jefes de él ven a las personas como un número, van a chocar, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que cambiar también. Un llamado
a los gerentes también que estudien sobre liderazgo. He visto muchos que ni siquiera han leído un libro de liderazgo en 20 años. Y eso es tremendamente lapidario para un gerente. Ojo con eso. Si no están los contextos adecuados, la iniciativa no va a existir porque no se van a arriesgar a equivocarse, no van a tener iniciativa, ¿no? Yo hago lo que yo tengo acá, no salgo a la zona de expansión, me quedo en mi zona de confort. No hay creatividad porque me quedo en mi zona de confort, no invento cosas. ¿Para qué voy a inventar cosas si en realidad o no las van a pescar, o no me van a tomar en cuenta, o no me van a escuchar, o en realidad me puedo equivocar y me van a molestar, o puedo perder el trabajo? Contexto adecuado. Y la pasión también se da con contexto adecuado, porque si las personas son apasionadas por un tema y no les das el ambiente o la base para que ellos puedan ser apasionados con lo que hacen, es imposible, ¿cierto?, generar pasión en las personas. Por eso son tan importantes los contextos adecuados. Generar los contextos adecuados para nuestras personas, para nuestros equipos, para que puedan tener estas características y se puedan dar. Con eso habilitamos el cambio y habilitamos una transformación digital o cambio metodológico, como sea que se quiera ver. Entonces, en conclusión, chicos, para ir cerrando, antes de que sea demasiado tarde, reaccionemos. Bien, chicos, muchas gracias por la recepción del canal. En la descripción del video están todos mis contactos para que puedan contactarme, hacerme preguntas sobre todos los videos. Acabamos de subir un curso también de Scrum, así que vayan, véanlo, compartan, denle like, suscríbanse al canal, su página de LinkedIn, búsquenos, háganme todas las preguntas, yo respondo todo absolutamente gratis. Y también hago cursos gratis también. Así que, bueno, aportar a este mundo con el conocimiento y democratizándolo. La Clínica de Agilidad siempre apoyando tu camino de transformación ágil. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Adiós.